Hola con todos, es un gusto el día de hoy poderles compartir el tema de datos clínicos y diagnóstico diferencial de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, para comenzar, hay que mencionar que dentro de los datos clínicos existen síntomas, los cuales pueden ser obstructivos y síntomas que pueden ser irritativos. Dentro de los síntomas obstructivos, obviamente por el crecimiento de la próstata, tenemos, por ejemplo, la dificultad al iniciar la micción. De igual manera tenemos la reducción de la fuerza y el calibre del chorro, la sensación de vaciado incompleto de la vejiga, donde el paciente va a necesitar ir al baño varias veces porque no siente que haya vaciado completamente la vejiga. Adicionalmente, el paciente puede tener una micción por segunda vez antes de 2 horas desde la última vez que realizó la micción. También estos pacientes describen esfuerzo para orinar y finalmente que se presenta un goteo posterior a que ya han realizado la micción. Adicionalmente, como les mencionaba, puede haber síntomas irritativos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, la polaquiuria, en el cual hay un aumento del número de veces que van a realizar la micción durante el día. De igual manera tenemos el tenesmo vesical, el cual es la urgencia de ir al baño para realizar la micción y que muchas veces esta urgencia no se alivia incluso después de ya haber realizado el vaciado vesical. Y finalmente el último síntoma relativo es la nocturia, que es el aumento y la aparición de la necesidad de realizar la micción durante la noche y que obviamente pues termina alterando el ciclo de sueño del paciente. Ahora, dentro de todos estos síntomas, se ha creado a lo largo de los años un score que se denomina IPSS o Cuestionario para la Calificación Internacional de Síntomas de Próstata. Y es muy útil ya que es un cuestionario que se puede autoaplicar el paciente y evalúa 7 componentes en una escala del 0 al 5, donde 0 es nunca y 5 es siempre. Y, por ejemplo, tenemos algunos síntomas urinarios que se evalúan en este cuestionario. Tenemos, por ejemplo, el vaciamiento incompleto, don- donde, por ejemplo, se le pregunta cuántas veces tuvo la sensación de no poder vaciar la vejiga por completo después de terminar de orinar. Tenemos otro componente que es sobre la frecuencia, cuántas veces ha tenido que orinar de nuevo en menos de 2 horas, intermitencia, cuántas veces le pareció que acababa la misión, pero volvía a empezar varias veces. La urgencia, cuántas veces le ha sido imposible posponer la micción. El chorro débil, cuántas veces ha sentido que el chorro disminuye. Y cuántas veces ha necesitado realizar un esfuerzo para orinar. Finalmente también otro es la nicturia, el cual se evalúa cuántas veces ha ido desde que se acuesta hasta que se levanta. Y al finalizar esto, pues cuenta cuánto ha tenido en cada uno de estos componentes y esta puntuación final nos va a ayudar a categorizar el riesgo de que tenga una hiperplasia prostática, donde desde 0 a 7 va a ser leve, 8 a 19 moderado y 20 a 35 grave. Y finalmente, esta clasificación incluye también una estimación de la calidad de vida del paciente con los síntomas, donde se le pregunta, por ejemplo, si tuviera que pasar el resto de su vida con estos problemas urinarios, ¿cómo se sentiría? Y va desde agradable hasta terrible, en una escala de 6 puntos. Por otro lado, tenemos signos que ya podemos evaluar objetivamente nosotros como personal de salud y sería, por ejemplo, una exploración física donde evaluemos correctamente todo el sistema urinario y en sí globalmente al paciente para poder ver si no tiene alguna enfermedad concomitante. Adicionalmente, es importante realizar la exploración rectal digital para poder evaluar las características de la próstata. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que la próstata en esta hiperplasia
hiperplasia prostática benigna va a estar con un agrandamiento liso, suave y elástico. Y cuando presenta ya una induración, hay que pensar en otra patología, por ejemplo, el cáncer prostático. Y se tiene que pedir otros componentes para evaluar esta posible diagnóstico. Y también es importante realizar una exploración neurológica por la sospecha de que exista un origen neurológico de la patología obstructiva. Y, por ejemplo, algo que podemos encontrar es estreñimiento en pacientes que tienen un origen neurológico. También hay exámenes complementarios que pueden ayudar a mejorar el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos en el laboratorio un análisis de orina que es importante para ver si es que no hay infecciones, no hay hematuria micro o macroscópica. Y la función renal, que es importante medir mediante la medición de creatinina. Adicionalmente, también tenemos exámenes de imagenología que no se los utiliza de rutina, pero por ejemplo, la ecografía renal y la urografía por tomografía computarizada se utilizan en cuando hay enfermedades concomitantes o complicaciones de las vías urinarias. Por ejemplo, litiasis renal, existen insuficiencia renal, infecciones de vías urinarias y la ecografía transrectal que generalmente se utiliza para evaluar el tamaño de la próstata, ya después de haber realizado y confirmado un diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Adicionalmente, tenemos la citoscopia, que no es un examen de rutina, pero se lo utiliza cuando hay síntomas de obstrucción sin que haya una hiperplasia importante eh, o que haya una hematuria, ya que en una hematuria hay que descartar algún compromiso a nivel vesical, que puede ser, por ejemplo, un estrechamiento del cuello el cuello vesical o que haya estrecheces en la uretra. Y otros componentes son la uroflujometría y perfiles urodinámicos, que solamente se utiliza cuando se sospeche de un componente neurológico o pacientes que ya han sido tratados quirúrgicamente y que no se ha visto una mejoría completa. Finalmente, el diagnóstico diferencial de esta patología hay que tener en cuenta algunas, ya que estas pueden simular ciertos síntomas obstructivos o irritativos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, tenemos la estenosis uretral, que va a simular ciertos síntomas obstructivos, la constricción del cuello vesical, de igual manera obstructivos, cálculos vesicales, puede ser tanto síntomas obstructivos como irritativos, el cáncer de próstata, que de igual manera puede ser generalmente obstructivos, pero puede llegar a producir también síntomas irritativos. Y la infección de vías urinarias generalmente son una simulación de síntomas irritativos, al igual que una vejiga neurogénica. Y eso es todo, muchas gracias.